Damos gracias al Señor que estamos aquí esta noche y que hemos podido cantar en el Espíritu y cantar la realidad que nadie puede explicar con palabras que está en nuestro corazón, ¿verdad? Bueno, pues es necesario que nosotros pongamos las cosas con más diligencia y que podamos nosotros ir al ritmo que va funcionando el Espíritu de Dios. Entonces, ustedes saben que cada tiempo ha tenido una visitación especial. Y decíamos tiempo atrás en las clases que teníamos antes de comenzar este 2012, que estábamos esperando que llegara o que entráramos en las revelaciones del lugar santísimo, donde hay un mensaje que es vida detrás del velo. Pero ya llevamos entonces unos 12 años después del 2012, o sea, entrando en enero del 2012, y hoy nos encontramos en del año 2000, y entramos entonces 12 años, hoy estamos el día julio 22 del 2012, y con 4 años de diferencia que tenemos, sería realmente por la fecha de nacimiento de Jesucristo, sería entonces 2016. O sea que parece que para nosotros que entendemos esto, pues el tiempo se ha cortado, porque no estamos exactamente en el 2012, sino en el 2016. Pero bueno, tenemos como quiera ese margen de 4 años y estamos apercibidos de las cosas que tienen que ver con la vida, con la piedad y con la revelación de la vida que está detrás del velo. Por eso es que cada generación cantó un pedacito, cantó lo que es Cristo, que es una canción, y tenemos que remontarnos a que es parte básica de la creación del hombre, la música. Y el hombre, cuando no tiene instrumentos, produce los instrumentos, o sea, produce la música con su boca, con sus manos, hay ritmo, él es música. Y estas generaciones pasadas no tuvieron la oportunidad que tenemos nosotros de entrar en la restauración de todas las cosas que aparecen en el tercer día. Entonces, entrando en esa restauración de todas las cosas, vamos a tomar no me lo he hecho muy para atrás porque si no lo veo. Entonces vamos a tomar, que tengo ahí la pizarra de una clase vieja, pero lo puedes poner más atrás. Entramos en el estudio de la restauración de todas las cosas, pero en el seminario pasado vimos a Elías. Elías era la venida de Elías cuando llegó Juan el Bautista al escenario de Jordán, que se recuerdan la clase que vimos que todo el escenario de Jesús y de Juan era en el río de muerte, en el Jordán. Y entonces cuando llegó allí, pues ellos tenían una gran duda. Se parecía a Cristo, se parecía a Elías y se parecía al profeta. Y estas tres profecías que ellos habían recogido de los profetas de Israel, pues concordaban con una persona. Y no se dan cuenta de que para que nosotros podamos concordar con las personas que vivieron, ya sean los profetas, ya sean personas que vivieron como David y otras personas más que vivieron bajo el antiguo pacto, para nosotros poder concordar con ellos, o para poder entender lo que ellos vivieron, tenemos que entenderlo desde el punto de vista de la verdad, de que todos participamos de un mismo espíritu. O sea que vimos ahí en las clases de Elías, vimos a Elías buscando, o sea, pasando el Jordán y junto con Eliseo, y vemos a Eliseo pidiéndole doble porción del espíritu de él. Entonces esa es la clave. Si nosotros seguimos separando nuestro espíritu del espíritu de Dios,
pues seguiremos teniendo conciencia aparte de Dios. Pero se llega un tiempo donde comienza el Espíritu de Dios a ayudarnos en esto. Y esto es parte de lo que debemos nosotros revisar de nuestra teología, de nuestros conceptos espirituales. Y sobre todo en días como hoy, que podemos nosotros ver que en la restauración de todas las cosas no solamente está el que veamos a Elías como el espíritu de Juan el Bautista y el espíritu que tenemos nosotros en este día, donde estamos también funcionando, donde el Señor nos ha llevado a que miremos lo que pasó en Jordán y cómo fue que nuestro peregrinaje comenzó desde el momento que Jesucristo fue introducido en las aguas de Jordán. Entonces comenzó nuestro peregrinaje con Él. Y así fue, y así nos llevó en cada una de sus experiencias hasta el monte de la Transfiguración. Y nos llevó al monte de la Transfiguración, que es el monte donde nace el río Jordán. Y allí en el monte de la Transfiguración, pues allí nosotros vimos que personas como Elías y Moisés aparecieron allí, y ellos ante la luz de Jesús en su rostro y en todo su ser, pues ellos también hablaron y ellos también estuvieron allí con Jesús. Indica esto que hubo un testimonio, vivieron 3 discípulos fuera de ese ambiente, mirando lo que estaba pasando en el monte de la Transfiguración, que quiero subrayar que es el monte Hermón. Esto nos ha sido de gran bendición saber de que monte de Sión, que yo tengo aquí en la pizarra, es el centro de los pensamientos con respecto al hombre y la tierra. El libro de Hebreos dice que nosotros nos hemos acercado al monte de Sión, a la multitud de millares de ángeles, los espíritus de los justos hechos perfectos, a la sangre que habla mejor que la de Abel, a Dios el juez. Entonces, ¿qué es esto? Si nosotros todos en el nuevo pacto es espíritu, entonces, ¿qué es el monte de Sión? El monte de Sión, en los días de Jesús, en lo natural, en el Jordán, con el inicio con Juan el Bautista, en su bautismo, y después todo el recorrido de Jesús hasta llevarnos con Él al monte de la Transfiguración, pues esto en nuestros días es el estado espiritual en que el Señor nos ha llevado. Porque nosotros somos justos hechos perfectos. Y si somos justos hechos perfectos, entonces también nosotros estamos en su justicia. Y así el Padre nos declaró justos en su justicia. El trono de Jesús es un trono de justicia. Está basado todo en justicia. Quiere decir que cuando en el libro de Hebreos leemos, y porque era hijo, cuanto era hijo, aprendió la obediencia y fue perfeccionado, ahí es donde fuimos nosotros perfeccionados. Entonces yo estoy aquí delante de ustedes, de los justos hechos perfectos, de espíritus. Y estoy delante de cada uno de ustedes perfectos. Pero hay algo que está trabajando, como impidiendo en nuestra forma de ver las cosas que esto se puede entender, y es la mente natural. Pero si tomamos esto nosotros con el corazón, como lo tomó David y como lo tomaron otros, es decir, con todo su corazón, y las experiencias del mismo Elías, pues no vamos a tener ningún tropiezo para poder entender esto, porque realmente sí lo somos. Él lo hizo, Él nos declaró justos y Él nos perfeccionó. Ahora, ¿qué estamos nosotros haciendo cuando empezamos las dificultades con el carácter, cuando empezamos vemos que algunos enferman, como decía San Pablo, quien enfermo y uno enfermo, y toda esa serie de cosas? Cuando vemos todas esas cosas nos damos cuenta que sí necesitamos experimentar la sanidad, la liberación de todas las cosas, esto es ser libres completamente sabiendo la verdad y participar de realidad de lo que es la creación de Dios completa, que nosotros podamos ser exactamente como nuestro hermano mayor Jesucristo en el tiempo de su carne, o sea, que nosotros podamos vernos ahí con Él, entrando en las aguas de Jordán, subiendo de las aguas de Jordán, y cada uno de todas las cosas que hizo Jesús, no las hizo solo, las hizo exactamente, en su corazón cabía toda la humanidad, y como hijo de Dios, esa era la misión de Él.
Como Cordero de Dios era ser inmolado, derramar su sangre. Y como Rey y Señor que ahora dirige por su Espíritu todo su cuerpo, su cuerpo también espiritual, somos los justos hechos perfectos, y su cuerpo pues es perfecto, como Él es perfecto. Dice en Primera de Juan, como Él es, creo que el 1 Juan 4:7, no lo voy a leer, pero dice, como Él es en los cielos, así somos nosotros. ¿Y como Él es en los cielos? Perfecto. Y entonces por eso es que estamos al tanto o descubriendo cuáles son los pasos, cuál es la revelación de Dios en este día, para nosotros entonces seguirla y siguiéndola podamos entonces experimentar lo que ya Dios nos dio. ¿Sí? Así que si somos santos, ahora somos hijos de Dios. San Juan no dice vamos a ser hijos de Dios, sino ahora somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de manifestar o ser. Somos un cuerpo de muchos miembros y es exactamente, ese cuerpo está en su justicia. Teniendo esto como base, el viernes pasado yo estuve hablando acerca del tabernáculo de David. ¿Saben lo que es el tabernáculo de David? Entonces el tabernáculo de David también tiene que ser restaurado. Ya vimos a Elías restaurando. Y Elías que tenía el espíritu de ¿quién? De Cristo, el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo, ¿no? Elías era un hombre que Dios lo levantó y él funcionaba, su espíritu pues funcionaba con el espíritu de Cristo. Por tanto, vamos entonces a ligar, vamos a unir al espíritu de Elías con el espíritu de David. ¿Por qué? Porque Elías dice que viene a restaurar todas las cosas. Y David dice que David tiene que entrar a restaurar completamente su tabernáculo. Es decir, yo levantaré el tabernáculo de David que está caído. ¿Quién lo está diciendo? El mismo espíritu que tenía David, es el mismo espíritu que tenemos nosotros, es el Espíritu Santo. Esto no es difícil. Pero ese mismo espíritu, pero en la experiencia de un hombre, según el corazón de Dios, en la experiencia de un hombre, según un hombre lleno de pasiones como tú y como yo. Un hombre, Elías, lleno de pasiones. David, un hombre que tenía en su corazón el poder participar de aquel maravilloso espíritu que le hizo ver a su hijo, a su Señor, como dice, verlo en situaciones antes de que naciera, su heredero, su hijo. Usted sabe que Jesús es hijo de David. Antes de que naciera, lo vio y escribió el Salmo 22 y muchos salmos. Usted está viendo ahí, está viendo la vida de Jesucristo en ellos. Entonces, nosotros participamos de ese solo espíritu. Y como participamos de ese solo espíritu, entonces imagínense, cuando viene Elías y está en la cueva allá, y dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y oye la voz de Dios. Y Elías sale afuera. Y entonces en ese momento pasa un viento recio. No sé por el orden, pero bueno, lo voy a decir más o menos. No en el orden exacto que dice, pero dice, pasó un viento recio que partía las piedras y todo. Entonces Jehová no estaba en ese viento recio. Pasó un fuego. Y ese fuego quemaba los bosques y todo. Digo, no había bosques, sino quemaba todo. Y ahí no estaba Jehová. Vino un terremoto y estremeció todo. Dice, ahí no estaba Jehová. Pero cuando entonces él sintió el silbo apacible, esa voz bajita, esa voz de hombre, en su corazón, entonces realmente se cubrió el rostro y adoró. Es el mismo espíritu que tenía David. Si usted ve que alguien se equivoca y en lugar de decir, bueno, pues David estaba ahí, pasó el fuego y no estaba Jehová en el fuego, y pasó el viento y no estaba Jehová en el viento, y entonces pasó el terremoto y no estaba, ¿y dónde encontraba David a Dios? En su corazón, en el dulce cantar, lo que era la unión con Dios producía en él un cántico, y él pudo experimentar lo que llamamos y que le llama la escritura el tabernáculo de David. El tabernáculo de David
no es el tabernáculo de Moisés. ¿Por qué? Porque el tabernáculo de David es algo que David, dirigido por el Espíritu, entendía. El arca estuvo después de los filisteos, estuvo como ¿cuántos años? Por allá por casa de Aminadab, ¿no? Estuvo allá por allá bendiciendo la casa y David acá, hasta que entonces la revelación de Jesucristo cayó en él y entonces entendió. Y entendió e hizo algo tan tremendo. Sacó el arca a una plaza y lo puso en una tienda. Y lo más tremendo de todo es que ninguna persona estaba excluida de participar de la presencia del Señor. ¿Y saben hasta quiénes? Hasta los gentiles. Porque había gentiles también en el reino de David. Todo esto que él vio allí y que mandó a sus profetas a escribir y que se estableció como ley, después vimos que en el libro de Deuteronomio aparece en Ezequías, cuando él hace una restauración, diciendo estos fueron mandamientos dados por David el rey, funcionaron en el templo de Salomón, y ahora en esta restauración que estaba haciendo Ezequías debe funcionar. Y buscaron los libros, buscaron las cosas, hicieron todo conforme a los escritos de David, creo que Amán o Amán, o uno de los profetas, no me recuerdo el nombre, pero dice, todo se hizo conforme encontraron en los libros, en las leyes que puso David. Ahora nos encontramos con la restauración de todas las cosas y podemos ver que realmente se necesita una palabra, hay una palabra fuerte, una palabra que viene, hay alguien que está trabajando en las aguas de muerte, y podemos ver que Elías vuelve otra vez de nuevo. Y no podemos nosotros fallar como aquellos hijos de Israel que vinieron y le preguntaron a Elías que si él, digo a Elías no, a Juan, que si él era Elías. Y Juan dijo que no era Elías. Ellos le preguntaban por el Elías, que un día el carruaje de fuego se llevó, el Elías hombre. Y realmente lo que había venido es el mismo espíritu de Elías, el mismo Espíritu Santo, en Juan, y el mismo Espíritu Santo pues puso las palabras en la boca para que ellos no pudieran entender. Yo no soy Elías. ¿Tú eres el profeta? Yo no soy el profeta. ¿Quién tú eres? Para que digamos, ¿tú eres el Cristo? No soy el Cristo. O sea, esta realidad que estaba viviendo Juan el Bautista, nosotros la estamos viviendo de nuevo, porque Jesús dijo en este tiempo, ¿no? Dijo Jesús, Elías vino, hicieron todo lo que quisieron con él. Cuando él descendió del monte de la transfiguración, desde el monte Hermón, entonces él dijo, hicieron todo lo que hicieron, y ellos entendieron que estaba hablando de Juan el Bautista, pero a Jesús dijo a ellos también, bueno, pero Elías va a venir, y Elías tiene que venir a restaurar todas las cosas. O sea, ya vemos la palabra restauración y vemos por qué es necesario restaurar. Ahora, en las clases que vimos los martes de este seminario, vimos las razones por qué tiene que haber una palabra restauración. Porque nosotros vimos muchas cosas, como por ejemplo la necesidad que tienen las personas de funcionar con el Espíritu de Dios, unidos con Dios, en la conciencia de la unión con Dios, y esa serie de cosas. Pero hoy, esta noche, pues vamos a ver en el tabernáculo de David, que tiene que ser restaurado, por qué razón se tiene que ser restaurado. Así que ya hemos adelantado un poquito, ¿no? Si él es el mismo Espíritu de Cristo y estamos en el tiempo de restauración, bueno, dice la Escritura, él vendrá y restaurará el tabernáculo de David que está caído. Y dice la Escritura también que es necesario que venga Elías para que se restaure todas las cosas. Entonces, si nosotros nos vamos a ir al orden de acontecimientos, de lo que Dios está haciendo y qué está pasando, y ubicarnos nosotros en el tiempo que estamos viviendo, inmediatamente el Espíritu de Dios nos va a llevar a ubicarnos exactamente en la restauración de todas las cosas y en la restauración del tabernáculo de David. ¿Pero qué es el tabernáculo de David? Entonces eso es lo que quiero leer para comenzar, ¿no? En Amós 9, 11 y 12. Amós es un libro que está por ahí de los profetas chiquitos. Un poco difícil de encontrar porque es chiquitito.
Sí, pues, no los profeticas, sino los profetas después de Joel, ¿no? Amós 9, debía haber dicho antes para que buscaran, pero está bien. Amós En 9, aquel día, 11 y 12. en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado, para que reconquisten el resto de Edom y todas las naciones sobre las cuales es invocado mi nombre, dice Jehová que hace Es esto. una profecía tremenda porque está hablando del tiempo donde Salomón y donde David tenían, bueno, David primero estableció lo que es la adoración a Dios y después Salomón siguió. Después vimos, como repito, como dice en Ezequías, en Deuteronomio 29, 30, segunda crónica, 29 y 30. Y ahora vemos entonces en Amós, que este Amós se extiende hasta los gentiles. Ahí menciona el nombre de Edom, que son la carne, ¿no? La parte del hombre. ¿Ve? Y vemos que es tremenda la profecía. Pero ¿qué pasa? Que en el capítulo 15, el libro de los Hechos, también ocurre cuando la iglesia sabemos que había comenzado, no llevaba mucho tiempo, y entonces tuvieron su concilio, donde estaba inclusive Pedro y estaba Pablo también ahí, en el concilio aquel, y resulta que hubo, creo que fue Simón Pedro, ¿sí? Que entonces se levantó y dijo algo del tabernáculo de David. O sea que es fácil históricamente decir, bueno, el tabernáculo de David está caído aquí, pero realmente nunca funcionó en el tiempo de Jesucristo. Jesús lo único que le dijo a la samaritana es, Dios busca un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Es necesario que le adore. Pero acerca del cántico de Jehová, del cántico nuevo, eso no se usaba para nada en el asunto del orden del culto a Dios en el templo. Sí, habrían sus cantos y sus signos, sus cosas tradicionales que se hacían. Pero esto del cántico de Jehová es la expresión de, de la conciencia, de la unión de Dios y el hombre dentro. O sea que cualquier persona te puede decir, yo tengo un cántico nuevo y comienza a inventar ahí un cántico como hacen algunos de los cantantes cristianos, que a mí me da hasta pena oírlo, porque dicen ellos, yo tengo el cántico de Jehová y se ponen a cantar ahí una cosa que inventaron ahí. Y realmente no es una cosa inventada, es la unión de la conciencia de esa unión entre Dios y el hombre y Dios en el espíritu de los hijos, en el espíritu de los hijos de Dios, es lo que produce, lo que expresa un cántico en el espíritu, un cántico nuevo, un cántico que no es otra cosa que la realidad de un hijo de Dios. Usted sabe, como yo dije, cada generación, hace un ratito dije, cada generación cantó un pedacito. La revelación de Cristo es un cántico. ¿Sí? Y cada generación cantó un pedacito de esa. A nosotros nos ha tocado cantar la parte más maravillosa. ¿Por qué? Porque nosotros, no solamente guiados por el Espíritu, vamos a ver lo que Dios está haciendo, estamos viendo lo que Dios está haciendo hoy, sino que tenemos por el Espíritu de Dios el ver esto que ocurrió ahí con David, allí en el Antiguo Testamento, con los profetas, y inmediatamente el Espíritu lo conecta y nos enseña que esto es lo que estamos viviendo ahora. Y lo que estamos viviendo en el Espíritu de Dios en este día, lo estamos viviendo gracias a que el mismo Espíritu de Dios nos da el testimonio escritural de estas cosas que nosotros ni pasamos por allí, ni nos las enseñaron en nuestras iglesias o nuestras iglesias cristianas, ni nuestra doctrina nos enseñaban nada de esas cosas, porque esas cosas decían, es de los judíos. ¿Ves? Entonces, en el libro de los Hechos, vamos a ver en Hechos 15, 14 al 18, qué fue lo que pasó allí. Y así tenemos una base. Entonces vayan pensando qué cosa es el tabernáculo de David. Ya les dije algunas cosas para ver si concordamos. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Y con esto Un momentito, acuérdense de una cosa, de ambos pueblos hizo Jesús un hombre, ¿sí? Levantó un hombre,
O sea que los judíos que están bajo la promesa de que conozcan al Mesías y el resto de los hombres están bajo un solo mensaje, el mensaje de un hijo de Dios, de uno, hizo uno. O sea, por si acaso oyen por ahí algo, los mesiánicos, los judíos completos, o los que dicen tener toda la verdad, o las denominaciones que dicen tener la verdad, en ningún momento dijo el Señor, voy a levantar mis denominaciones. Yo voy a levantar mi iglesia sobre esta roca, y esa roca es Él. Y sobre esa roca, a la cual en este día se ha revelado a nosotros, estamos descubriendo lo que no se ve con los ojos naturales, porque si con los ojos naturales, si tú pones una roca aquí, lo que ves toda es la forma, el alto, la anchura y ves la longitud, pero no ves la profundidad. Y entonces de eso se trata. Ese hombre, ese espíritu, y ese hombre lo encontramos cercano al monte de Sión y bajo la revelación de qué es lo que él ha recibido y por qué lo ha recibido. Y esto todo pues no nos adorna, sino que nos compromete más, porque cuando Dios se revela a tu espíritu te compromete y tú tienes que decidir. Ahora, si no decides por él, bueno, pues no está bien, nadie ni siquiera te obliga, simplemente tú te lo pierdes. Pero realmente es tiempo de escuchar acerca de la restauración del tabernáculo de David, como hemos escuchado acerca de la restauración de todas las cosas. ¿Cómo dijo? Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace todo esto desde la eternidad, conoce el Señor su obra. Sí, estamos en cierne, en el tiempo adecuado para participar de ese tabernáculo de David. ¿Qué es el tabernáculo de David entonces? ¿Qué es? ¿Qué piensan ustedes que es? La presencia del Señor, la conciencia en nuestros espíritus de que Dios y el hombre es uno. El tabernáculo, miren, vamos a hacerlo bien sencillo. El hijo de David es Jesucristo. El hijo de David, Jesucristo, vino a ser Señor de David. Pero el espíritu que tenía David, el espíritu que tenía Elías, el espíritu que tenía Jesús y el espíritu que tenemos nosotros es el mismo. Una cosa es que Dios te ponga a ti a hacer una cosa o tengas una responsabilidad de expresión, le llamamos ministerio, llamamos una expresión de un trabajo determinado, y otra cosa es de qué espíritu somos. ¿Se recuerdan que Jesús enseñaba esto a los discípulos? Dicen, vamos a orar para que caiga fuego, Señor, y como Elías. Y Jesús dijo, ¿cómo ustedes van a pedir eso? ¿De qué espíritu sois vosotros? O sea, el espíritu lo podemos reconocer según los pensamientos que tengamos. Tenemos la mente de Cristo, pero no podemos seguir siendo una generación, tengo la mente de Cristo y no usarla. Entonces, ¿qué es la mente de Cristo? La mente de Cristo es el espíritu de Cristo, el espíritu del mismo espíritu de Jesús, el mismo espíritu nuestro. O sea, es el espíritu de los hijos. Y el espíritu de los hijos está en los que tienen conciencia de que Dios y ellos son uno solo, son hijos. Si somos hijos de Dios, es que Dios se está expresando a través de nosotros o se está mostrando a través de nosotros, porque en la forma física del mundo físico igualmente hizo Jesucristo, fue expresión de Dios. Entonces todas estas cosas es fácil de ver. Si nosotros no pensamos así, si no tenemos una capacidad para entender esto, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué más pedirle al Señor? Señor, ayúdame mi incredulidad, como dijo aquel hombre. Entonces, si realmente nos interesa lo que Dios está haciendo, pues vamos a escuchar y vamos entonces a dejar que el Espíritu nos ponga todas las cosas en orden. Y realmente, como decía en la mañana la clase, ¿no? Tere decía que hay cosas que tiene que el hombre entregar a Dios. Y realmente
Estas cosas Dios no te las quita porque sí, porque voy a quitar la obra. Aunque tú le hayas dicho, "Oh, Señor, me comprometo y haz tú la obra y ayúdame y mejórame y restaurame y hazme mi experiencia perfecta contigo, soy un hijo tuyo". Pues tú sabes qué, que si tu voluntad no está por en medio y tú mismo no le digas, "Señor, mira, esto ya entiendo que esto me perjudica, esto es tuyo, no es mío, te lo entrego". Entonces son las cosas que son por morir. De lo contrario, Dios no va a hacer nada si tú no lo entiendes. Tenemos que entender, el culto racional, según San Pablo, es este. Este es el culto racional, que nosotros podamos entender y nosotros entendiendo podamos entonces aceptar y decidir por nuestra voluntad. Y como estamos en estas dos voluntades de momento pues tenemos necesidad de, el mismo Jesús en el capítulo 17 establece ahí que Jesús es uno en la tierra y el Padre es uno en el cielo, mas sin embargo Él dice, Padre, tú y yo somos uno, como tú y yo somos uno, para que ellos también sean uno y para que el mundo crea, el mundo conozca. Entonces no cabe duda de que hay una conciencia de que vivimos aquí en la tierra, aquí tenemos conciencia de que somos mexicanos o cubanos o venezolanos, tenemos conciencia de que tenemos hambre, que no tenemos hambre, tenemos conciencia de un ser, y esa conciencia de un ser no es cualquier ser, sino es una persona que es un hijo de Dios, y como un hijo de Dios está en que podamos nosotros experimentar lo que es la perfección que ya Dios nos ha dado en la justicia que ya nos ha dado. Bueno, entonces hay por ahí una llavecita, que es bueno, David tenía una llavecita. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Cuál es la llave de David? Dios busca un pueblo que le adore en espíritu, la adoración. Entonces, ¿qué es la adoración? ¿Qué es el tabernáculo de David? No es otra cosa que es nuestras vidas. Este cuerpo tuyo y mío es un tabernáculo. Es la casa de David. La casa de David se reconoce por el espíritu que tenía David. La casa de David es el hijo de David. ¿Quién es hijo de David? Desde el trono. Y si nosotros somos hijos de Dios, si Él va a reinar a través de nosotros y se va a expresar a través de nosotros, entramos en el capítulo Mateo 1:1, donde dice hijo de David, hijo de Abraham. Como hijo de Abraham tiene todo el dominio de la tierra. Toda la tierra es del Señor Jesucristo. No es de ningún grupo, ni de ningún asiático, de ningún musulmán por allá, ni nada. Es de Jesucristo. Y como hijo de David, tiene el trono. Si queremos reinar con Él, Él nos llamó a reinar con Él, bueno, pues somos expresión de ese cántico y tenemos el mismo espíritu que tenía David, y el mismo espíritu que tenía Elías, el mismo espíritu que tenía Jesús, y el mismo espíritu que esta noche nos une aquí para poder ver estas cosas y gozarnos en lo que Dios está haciendo en nuestra vida en este día. Tengo aquí el Salmo 24:3, vaya que estamos ahí, otro Salmo de David, donde dice ahí: ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su santo lugar? En su santo, sí. En su lugar santo. Su lugar santo. Entonces vamos a mirar la pizarra que tengo a la derecha, cuando vimos el seminario aquí con esta clase, no sé qué clase es, pero donde dice ¿quién subirá al monte Hermón? ¿Quién subirá al monte santo, al monte de Sión? Sabemos que Él nos llevó allí, pero ¿lo has experimentado? En el libro de Hebreos dice Hebreos 12, nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a la sangre que clama mejor que la de Abel, la vida,
y a Dios el juez de todo. No nos damos cuenta de que si hay restauración de todas las cosas y si hay restauración del tabernáculo de David, lo que está diciendo el Señor es que tú estás llamado a que participes del centro de los pensamientos y de Dios y con respecto al hombre, a la tierra, y que los juicios de Dios están en boca de carne y sangre como tú y como yo. Queremos que cambien nuestros pueblos. Vemos pueblos que están ahí asesinando a la gente, otros tirando al gobierno, tirando a los civiles, en otros por allá los gobernantes matando de hambre a la gente para poderlo gobernar. Y hay injusticia por donde quiera. Pero ¿dónde está el trono de justicia? El trono de justicia está en el mismo hombre de Dios. Pero ese hombre de Dios, para funcionar en ese trono de justicia, tiene que funcionar como un hijo de Dios. Como dijo David aquí en este salmo, ¿quién subirá al monte de Sión? ¿Quién estará allí? Y hay otro salmo que dice limpio de manos, ¿cómo dice? El puro de corazón, etcétera, etcétera. El que no ha llevado a cosas vanas. Entonces fíjese qué interesante que si nosotros amamos la restauración y amamos la restauración del tabernáculo de David, pues nosotros no solamente debemos participar de ese cántico del Señor en nuestros corazones, de ese silbo apacible, de esa realidad de Dios en nuestros corazones, de esa expresión de lo que somos, sino solamente también exponer a otras personas a ello también. Inclusive a gentiles, a personas que... Entonces, eso es lo que llena mi corazón. Si somos aquí 40 personas, 30 personas, 100 personas, y tenemos esto en nuestro corazón, yo estoy seguro de que esto va a bendecir a tanta gente, y realmente el que verdaderamente se sienta llamado por el Espíritu de Dios va a decir, yo quiero ser ese cántico que trae completamente esa manifestación de ese Espíritu, para que el hombre crea, el mundo conozca, y para que se exprese la realidad de Dios en nuestra vida. Así que bueno, podemos tener una idea de lo que es el tabernáculo de David, y esto es exactamente nuestras vidas. Este es el tabernáculo de David. Ese tipo de vida, expresión de bendición, expresión de nos juntamos en uno, nos juntamos en Cristo Jesús y podemos expresar ese cántico nuevo. Fíjense, algo muy interesante que me viene a mi mente, cuando decimos el cántico de Jehová, y yo estaba diciendo que no es como algunos cantantes que dicen, esto es el cántico nuevo y se ponen a cantar. Cuando nosotros decimos el cántico de Jehová, podemos estar uniendo lo que es la conciencia nuestra del ser con lo que es la realidad de Dios en nuestra vida. Y si estas dos cosas logran unirse a través de la fe, que nosotros estamos viendo a través de la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si nosotros podemos funcionar, entonces no hay problema. La expresión nuestra no es una expresión de nada más que, tú sabes, como una manifestación. Yo por aquí tenía algo aquí escrito, pero no sé si esta tarde estaba mirando. Bueno, yo creo que me quedo pensando que realmente si nosotros no lo hacemos, no podemos explicarlo. Pero no es que yo esté cantando algo que yo estoy escuchando. Mire, nosotros somos música. En Cristo Jesús encontramos lo que es la base de nuestra creación. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con esa música. Como decíamos hace un ratito, no sé si lo dije en la clase, estábamos hablando más anteriormente, dice que cuando el hombre no tiene los instrumentos, comienza a producirlo en su boca. Y usted comienza a ver boom, 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 y por allá para el otro, y cuando viene a ver, estamos en una armonía. Bueno, eso es vida. Esa es la creación de Dios. Imaginemos que podamos nosotros encontrar algo más que la creación. O sea, podemos encontrar al mismo creador en nosotros. Y que encontrándolo, ese mismo creador, bueno, se exprese y nosotros nos expresemos. O sea, somos uno entonces.
No es que yo quiera cantar de Dios, para eso se llaman salmos o himnos, pero cánticos espirituales, o canto espiritual o cántico de Jehová es distinto. Y todo está como relación a la ofrenda. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, que es el culto. Creo que es 12, ¿verdad? 12:1. Romanos. Presenta tu cuerpo en sacrificio, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. Nosotros no estamos ahora presentando una ofrenda para que se queme completamente. Sí. Yo sé que cuando esto lo hacían en el antiguo pacto, las consecuencias eran consecuencias tan hermosas y tan espirituales, y que le digo que hasta los gentiles mismos que estaban por allí sentían la satisfacción, el gozo de esta unión con Dios. Y esto es lo que llenaba el corazón de David, que todos, niños y grandes, mujeres, gentiles y todos, participaran de esa unión con Dios y sintieran y expresaran, y Dios pudiera expresarse a través de los corazones. Y yo no dudo que muchos de los gentiles que estaban por allí, ellos también estaban en el cántico, expresando lo que sentían en su corazón, descubriendo algo que va más allá del pensamiento y de las razones del hombre. Eso es lo que se sentía allí en Romanos 12:1, ¿verdad? Dice: así que, hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro servicio de adoración espiritual. Sí, yo estaba por la tarde mirando y decía, nosotros decimos el Espíritu de David, Rey de Israel, el Padre de Jesucristo. Digo, sí, el Hijo de Jesús, porque dice, tu Hijo se sentará en el trono, vive para siempre. Cuando Elías escuchó el silbo apacible, yo creo que lo que puedo entender por el Espíritu de Dios fue algo que fue como un recogerse, fue algo tan sublime, tan especial, que lo que le mostró Dios a él es que todas las demás cosas externas pueden producir muerte, y son partes en las que el hombre participa, el terremoto, el fuego y el viento. Pero dice, pero esto es algo especial. Esta es la eternidad en tu corazón. La eternidad que Salomón puso ahí en capítulo 15, verso 3:15 del libro de Eclesiastés. Esa eternidad es viva. Eso no es una eternidad de tiempo. Cuando nosotros decimos eternidad, dice, el hombre entiende eternidad por tiempo. Pero esto es eternidad que se entiende en vida. Produce vida, produce expresión. No está sujeto al espacio ni al tiempo. No está sujeto a las leyes físicas, sino que sobrepasa a todo el entendimiento, todo el conocimiento y todo lo que son leyes físicas. Y Jesucristo funcionaba en esa capacidad. Y Él, como nuestro hermano mayor, nos enseñó que así funcionaba. Y funcionó allí, desapareciendo de la vista de ellos. Se funcionó llevando el barco con todos los discípulos al momento del medio de la tormenta, al medio de donde estaban ahí, a la orilla. Funcionó caminando por el agua. Y fíjense que son cosas que también el hombre las puede adquirir, o las puede tener, o las puede experimentar. Porque el mismo Pedro, que estaba hablando ahí, que vimos en el libro de los Hechos, capítulo 15, el mismo Pedro dijo, Señor, si eres tú, haz que yo vaya también. Y dijo, ven. Y ahí Pedro no sé cuánto caminó, pero todos sabemos que no la hizo, ¿no? No fue como Jesús. Entonces faltaba algún detallito ahí que no sé si fue que se le metió el pensamiento o lo que fuera, pero realmente si Pedro pudo hacerlo, ¿por qué no tú? Ahora fíjense bien una cosa, me interesa, a mí me interesa estos misterios, pero el misterio más grande que nosotros tenemos, los misterios el misterio, por ejemplo, del tabernáculo, el misterio de esto, el misterio de... Muchos misterios tenemos, de la vida, de la muerte, pero es que Dios nos ha dado en Él
el conocimiento de todos los misterios, porque lo que nosotros anhelamos es la persona de Él, es nuestro Padre. Y como tenemos el misterio más grande, que es el misterio de Dios, y nos damos y queremos el misterio de Dios, porque podemos nosotros tener mucho conocimiento, puedo conocer cómo se hicieron las cosas, cómo pasó aquí, qué pasó allá, y puedo saber cómo era el asunto del paraíso, porque habla aquí en el libro de Génesis, en el libro de Job. Muchas cosas podemos saber, pero realmente esto tiene que ver con algo muy especial, y es la participación de esa eternidad, la participación de ese espíritu de amor, la participación de que nosotros no vamos a ser, sino somos, y podemos ir experimentando para que entonces se pueda producir aquello que Dios quiere que se produzca. El plan de Dios es perfecto. Los tiempos y las sazones están en su mano. Los profetas escribieron acerca de estos tiempos. Lo único que necesitamos es que el Espíritu de Dios ponga en orden las cosas y que nosotros podamos ver que realmente el Espíritu de David reina para siempre. ¿Podemos identificarnos esta noche con el tabernáculo de David? Entonces yo digo, Padre, yo necesito restaurarme, porque yo no solamente las cosas, todas las cosas, sino también el tabernáculo tuyo. Oh, entonces el tabernáculo de David soy yo. Es el tabernáculo es la casa. Es la casa de David. Y la casa de David es la casa de su hijo. Y la casa de su hijo somos nosotros. ¿No es cierto? Bien, entonces vamos a ver si hay alguna pregunta por ahí o podemos. Bueno, solamente de acá ya leí lo que hay acá. Bueno, ustedes esos son clases que tenemos aquí. Yo tengo 2 pizarras aquí en las cuales están algunas de las clases. Otro día vino Jorge y entonces me preguntó acerca del monte de Sion. Y yo, no, ese es el monte donde se supone que allí ocurrieron cosas. Allí fue donde Jesús llevó a los discípulos. Pero bueno, como quiera, ustedes saben, tendríamos que repasar todo eso. Pero nosotros estamos en este tiempo donde hay la necesidad más grande, es oír a Él. Creemos que podemos vivir por algún otro medio que no sea la palabra. Eso lo di en esa clase. O sea, que sale de su boca. O sea, creemos que podemos vivir por cualquier otro medio. Yo soy el primero que algunas veces me es más fácil tomarme una pastillita que existir, porque la vida es Él. Entonces tenemos que vivir por medio de la palabra que sale de la boca de Dios. Yo sé que Jesús dijo, no solo del pan vive el hombre, o sea que nosotros necesitamos pan. Usted no come y cuando viene a ver te pone flaquito, ¿no es cierto? Pero si una vez que tú empiezas a oír, empiezas a participar del alimento que es necesario para el espíritu, pues imagínate, vas a triunfar y vas a hacer las cosas. Ahora fíjense, una de las cosas, rapidito, antes que me estaba levantando el hermano Andrés las manos, pero una de las cosas que debemos nosotros tener en cuenta para esto, con relación a nosotros y con relación a otros hermanos, cuando nos juntamos todos a adorar al Señor, etcétera, es que fíjense que en la adoración a Dios no cabe el que nosotros vengamos a hacerlo por recibir nada. La gente en este día que estamos viviendo asisten a los lugares para recibir. Y los lugares donde están ofreciendo algo, allí está así de gente. Fíjense así, que hoy estaba, yo nunca paso, pero estaba pasando el televisor ahí y pasé por un canal que viene de Costa Rica, no voy a decir el nombre, ¿no? O sea, pero viene, entonces había un hombre hablando y estaba diciendo una palabra bien fuerte, diciendo, yo sé que la prosperidad es buena, pero nosotros no vamos a participar, no queremos asistir para ser
para ser próspero. Por cierto, que hay muchas palabras ahí sacadas de contexto que te pueden decir, no, que Dios quiere que todo el mundo prospere, etcétera, etcétera. Pero realmente, en medio de tantas denominaciones y tantas ideas diferentes, hay una que está como que se ha preparado como una, como una, eso que le echa pan, como una levadura. Y es que donde quiera que usted dice que están dando algo, y que le dicen a la gente, venga, porque usted va a ser próspero, o sea, si usted se llena. Y la gente va, bueno, mi papá me enseñó algunas cosas de cuando era pequeño, me decía, mira, si en la esquina dan féretros, cajas de muertos, la gente hace cola para buscarlas, gratis. Y si no la van a usar, porque están vivos, pero se van a fajar por ella. Queriendo decir esto que es realmente sí es cierto. El hombre se mueve por comida. Miren, en esta clase, usted no me acuerdo qué clase es, pero yo estaba poniendo ahí que hay 3 cosas que la gente mueve a la gente. Fíjense lo que es. Comida. Cuando puse aquí sexo, no estoy hablando de que actos de unión del hombre y la mujer, sino todo lo que tiene que ver con relación entre hombre y mujer. ¿Ves? Ahí entra todo lo que sea, hasta espiritual, y riqueza. Son las 3 cosas que hacen que el hombre, son 3 cosas que viven en la naturaleza del hombre. Y fíjense si eso es cierto, que cuando Dios hizo al hombre dijo, creceos y multiplicaos, y dio esa palabra. O sea que Freud no estaba tan equivocado cuando dijo que, tú sabes, y todo se va, ¿por qué? Porque el alma y el espíritu, el hombre y la mujer, eso es normal. Pero nosotros no estamos funcionando con la mentalidad o la mente del hombre, sino en una mente nueva. Y en una mente nueva nosotros tenemos que comer a Cristo y tenemos que participar de la unión con el Señor, de la iglesia con Cristo. Como dice Pablo, capítulo 5 y 6 del libro de Efesios, de que esto lo está hablando él cuando habla de matrimonio, de la mujer y del hombre, dice, esto yo lo digo con respecto a Cristo y su iglesia. Y riqueza, las riquezas nuestras no están. Cosas que ojo no vio ni subieron al corazón del hombre son las que están, las que Dios tiene destinadas o preparadas para quién, para los que le aman, los que le adoran. ¿Ok? Y fíjense que es tremendo porque no solamente dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, sino que también nosotros entendemos en este día, por la gracia de Dios, que tenemos que comer al cordero, y el cordero no es un cordero natural. Y por la gracia de Dios podemos entender también que si nosotros no nos enriquecemos en nuestro espíritu, o si no desarrollamos la perfección que ya Dios nos dio, es igual que si no la tuviéramos. Yo puedo estar 100 años diciendo, yo soy perfecto hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, y yo no ser un adorador, no dejarme restaurar, no participar realmente de una experiencia con el Señor Jesús. Yo sé que las experiencias no las podemos buscar, porque algunas veces el Señor nos sorprende con experiencias nuevas. Pero si usted desea un don, usted desea experimentar algo que otro tiene, usted ve un fruto que otro tiene, pídaselo al Señor. Y yo estoy seguro de que el Espíritu de Dios lo va a hacer en ti. Realmente estamos en el tiempo de los profetas, el tiempo del profeta, el tiempo de Elías, el tiempo de restauración de todas las cosas, donde nosotros podemos escuchar la exhortación de Dios a través de la boca del hombre, de cada uno de nosotros, de los que el Señor ha puesto, invitándonos a que realmente nosotros nos dejemos restaurar y que respondamos al amor de Dios. Una de las cosas que yo quiero antes de terminar la clase es que usted imagínese, si te puedo decir, imagínate aquella plaza llena de gente, aquellos cantores cantando, aquellos gente tocando los instrumentos, aquellos profetas profetizando, aquel ambiente completamente lleno de podemos decir, un espíritu tremendo de que Dios se movía en los corazones de todo el mundo, en aquella plaza, en ese ambiente. No estaba la gente así, la gente estaba emocionada,
estaban inspiradas. Y yo estoy seguro que aunque se hacía todo por turno, entraban los cantores y cantaban, y entraban los profetas y profetizaban, y entraban los salmistas y traían y todo lo hacían. ¿Ve? En ese maravilloso unión eterna con Dios. Entonces, si Dios pudo hacer eso en aquella gente antes de que viniera la dádiva de Dios, el regalo de Dios, y antes que fuéramos llamados justos, ellos no estaban nada más que como pueblo de Dios, bajo la promesa del advenimiento del Mesías. Y nosotros que ya estamos 2000 años después del nacimiento de Jesucristo, nosotros somos un pueblo que no podemos darnos el lujo de perdernos esto, sino que tenemos que hacer algo para que otras personas sepan que realmente ellos pueden participar de Dios en sus corazones y que pueden también ellos gozarse y ser edificados y ser llevados, porque no vamos a decirle a la gente, venga para adorar a Dios para que seas transformado, para que se te vayan los males y seas sanado, para que no sufras. No, venga a adorar a nuestro Dios y participa de un Dios vivo. Y yo estoy seguro de que el resto de las cosas viene por añadidura, ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno, quiero terminar, pero me estaba levantando la mano. No, está bien, dímelo entonces. Bueno. Cuando me mencionó David, Jesús hijo de David. Sí. Bueno, si estoy equivocado, corrígame. Sí. Los ciegos que le dijeron, Jesús hijo de David, ten misericordia. Sí, Entiendo que le dijeron eso, pero porque de la carne de David tenía que salir el Cristo. Sí, lo que pasa es que David tenía en eso el espíritu que participaba, que era el mismo espíritu de Cristo, que el mismo espíritu que nosotros tenemos. Pues la promesa era que un hijo pero hay una siempre iba a tener una persona en el trono. Sí, pero hay una cosa que el Señor después hace otra palabra, el mismo Señor Jesús. Sí. Que cómo lo llamaban a él, hijo de David, siendo que David lo llamaba mi Señor. Sí, porque ellos no aceptaban que él fuera el Mesías. Porque si ellos, el Mesías es hijo de David, pero ellos no lo aceptaban porque, bueno, por las razones que tenían, no les convenía. No tenían tampoco la revelación. Por eso es que Jesús le dice, los confronta y le dice, ¿por qué entonces David le dice Señor a su hijo? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos los enemigos. ¿Por qué le llama mi Señor? Porque le llama Señor. Entonces el hijo de David es Señor nuestro y Señor de David. Entonces ahí tú puedes unir todo eso, que gracias que lo preguntaste, porque tú unes todo esto y das respuesta de que es el mismo espíritu que tenía David, el mismo espíritu que tenemos nosotros, el mismo espíritu que tenía Elías. Entonces, así como Elías escuchó esa voz apacible, ¿sí? Y esto lo encontraba él en su dulzura en su corazón, y se encontraba David en su espíritu, imagínate cuánto más sería el fervor, el fuego del corazón de Jesucristo. Me parece que los católicos no estaban tan equivocados cuando hicieron el dibujo del corazón con llamas de Jesús. Pues yo me recuerdo que eso es lo que veía. Bueno, pues sí. El otro que cuando usted nos dice que el Señor nos mira y nos declara santos y perfectos, ¿verdad? Sí, ahora, todo. El mismo Señor sí. declaró a Job santo, sí. perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Ahora, esa palabra tuvo que venir a... Ok, pero fíjate que... Sí, no, lo que pasa es lo siguiente. Job es una parábola también, como es Génesis. Entonces, depende, si el Espíritu de Dios te lleva a que tú te puedas identificar, te puedas ver una serie de verdades de Job. Job es la vida de un creyente. Job es el trabajo del Espíritu de un creyente. Lo que pasa es que está hecho, es como Cantar de Cantares, que es una historia de amor entre una campesinita enamorada de y el rey entonces la lleva al palacio y ella sigue con su corazón está allá hasta que entonces la suelta y dice no realmente que
Tú puedes ver entonces esa historia, ¿no? Mejor dicho, ese es un cántico. Puedes ver en ese cántico de Salomón que Salomón es el que está escribiendo. Entonces él toma el lugar de Dios y el otro que toma el lugar del príncipe, que es Jesús, y la esposa, la iglesia. Que había una integridad en su corazón. Claro. Entonces Dios no es en su capacidad como padre, no es egoísta. Su amor no busca lo suyo, al contrario, lo desarrolla. Entonces todas estas cosas, si no son guiadas por el Espíritu de Dios, usted después de oír estas cosas, simplemente lo que tiene es que preguntarle y decir, bueno, Padre, yo quiero yo quiero participar de ese silbo apacible, yo quiero participar de ese amor, de ese cántico que tenía David dentro de sí, y yo quiero participar del mismo espíritu. Y participar de Dios porque lo tenemos, pero no, lo que te estoy diciendo con esto es que no podemos decir, tengo el espíritu de Cristo, soy uno con Cristo, y tú no lo vivas. Esto es para vivirlo. Entonces simplemente le pides al Señor y él pues concede la petición de tu corazón. Yo te digo a ti una cosa, nadie puede enseñar a adorar a nadie. Y yo puedo decirte que adorar no es decir, adorar no es otra cosa que encontrar ese amor, encontrarlo a Él en nosotros y expresarlo en tal forma de que cuando tú hablas o cuando tú lo expresas, ese cántico es Él y Él te expresa a través de tu boca. Entonces encontrarnos en uno es muy difícil de explicar y ojalá que hayan palabras con ustedes más sencillas para poderlo explicar, pero realmente no es hablar de Jesús, no es para empezar a cantar una profecía, hablando o leyendo un pasaje bíblico, ni nada de eso. Eso es tu vida, eres tú. Pero eres tú unido con Dios, eres como hijo de Dios. Entramos en un espíritu todos. Sí. Ahorita que adoramos. Sí, hace un ratito estábamos en adoración y era todo un espíritu, todo un mismo espíritu. Mas, sin embargo, somos diferentes, tenemos diferentes edades, tenemos diferentes emociones, pero todos lo estábamos llevando a que Dios sea uno en nosotros. Y entonces sí, nosotros tenemos control de eso. Yo no puedo enseñar a adorar a nadie, pero sí no puedo tampoco, yo puedo obligarme a estar en el lugar de adoración. ¿Ve? Pero yo no puedo obligar a otro que esté. Como lo hacía David. Claro. Bendice, alma mía, Jehová. Claro. Todo mi ser, bendiga su santo nombre. Y de ahí viene todo lo que nosotros no ha sido de tanta bendición a través del Espíritu Santo. Quien no ha leído un salmo y quien no se ha sentido consolado por el mismo Espíritu de Dios, identificado por aquellas palabras llenas de emoción y llenas de tanta dulzura o tanta ternura, o lo que tú quieras ver según el salmo que haya sido. Y realmente tú puedes decir, David lo estaba haciendo el Espíritu a través de él. Entonces él pudo llegar, nosotros vemos el personaje escrito aquí y podemos imaginárnoslo, pero el Espíritu de Dios nos lo redondea todo completo y nos muestra un solo espíritu, nos muestra un solo espíritu, un solo amor, una sola fe, un solo bautismo, y comenzamos a ver todas esas cosas en uno. Y ya para nosotros no son cosas escritas ahí oye, ¿qué será esto? Sino es algo que se une todo en lo que llamamos vida. Si Dios busca un pueblo que le adore en espíritu y en verdad, no hay otra forma de adorarle que no sea una expresión de la unión de Dios con nosotros. No es que yo hable de Dios, ni que digan, como repito, sino una expresión donde nosotros lo hacemos voluntariamente. Y al hacerlo voluntariamente lo hacemos como hijo de Dios y lo hacemos con Dios. Un hijo de Dios no puede funcionar fuera, no debe funcionar fuera de lo que es el espíritu del Padre. Y si todavía nosotros no podemos funcionar totalmente en el espíritu del Padre, entonces más necesitamos que el Señor haga algo en este día. Yo sé que el Señor lo está haciendo y que bueno, el resto pues que venga por añadidura. Padre, te damos gracias esta noche. Te damos gracias por poder nosotros reflexionar acerca de estas cosas y ver que estas cosas se pueden alcanzar y podemos nosotros participar de lo más excelente. Todo lo que está detrás del velo, en lo profundo de nuestro ser.
no es otra cosa que tú mismo, Señor. Gracias por esta noche, gracias por el temor que viene a nuestros corazones, el respeto que viene a nuestros corazones, pensando que somos individuos con voluntad propia, en los cuales tú has querido revelarte y en los cuales nosotros recibimos esa revelación con un cántico y descubrimos en ese cántico que no es otra cosa que eres tú mismo, Señor. Gracias porque tú eres mi cuerpo, mi espíritu y mi alma. Tú eres el cuerpo, el espíritu y el alma de todos tus hijos. Y te damos gracias por ser uno contigo. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Gracias, Padre.